Buenas tardes, buenas noches, alumnos. Vamos a continuar con el estudio de los pares craneales. En esta segunda parte, me parece importante que revisemos solo dos pares craneales que son de presentación más frecuente, digamos, en el día a día. Entonces, ya habíamos visto el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Que son los oculomotores, y ahora vamos a ver el trigémino, que es el quinto. Entonces, esta es una visualización eh, general de lo que es el ganglio trigémino, desde el ganglio de Gasser y las tres ramas que tiene, oftálmica, maxilar y mandibular que da la sensibilidad a la cara, ¿no? Entonces, el trigémino es un nervio mixto, que es motor y sensitivo, ¿ya? El núcleo está en la protuberancia, él se extiende hasta los primeros niveles cervicales. El origen aparente es en la cara lateral de la protuberancia. Pues tal vez es importante, ¿no? Ahí tienen ustedes un pequeño esquema de la raíz motora y la raíz sensitiva. Vean cómo la raíz sensitiva es mucho más gruesa, ¿no? Ok. Entonces, la parte motora va a los músculos masticatorios, temporal, macetero, pterigoideo externo e interno, y una parte del oído que es el músculo del martillo. La parte sensitiva es la que da la sensibilidad de la cara. Todo lo que está por delante de una línea vía auricular que pase por el vértice de la cabeza, como ven aquí en el esquema, ¿no? Este es el ganglio de Gasser y sus tres ramas, ¿no? Que van a inervar la zona oftálmica, la maxilar y la mandibular. Ok. En una forma general, digamos, sin entrar en mucho detalle de la trayectoria, etcétera, vamos a decir que el nervio oftálmico, la rama oftálmica, atraviesa la hendidura esfenoidal hasta la órbita. El nervio maxilar superior atraviesa el agujero redondo mayor hasta la fosa pterigomaxilar, y el nervio mandibular sale por el agujero oval hasta la fosa cigomática. Acuérdense de esta partecita del agujero oval. Ok. Aquí tenemos un cuadrito donde nos indica, digamos, las funciones de las tres ramas, ¿no? Las ramas del maxilar se llama B1, B2, B3. B1 para el oftálmico, que es sensitivo, ¿no? Y da la sensibilidad a córnea, piel de la frente, cuero cabelludo, párpados, nariz, fosas nasales y senos paranasales. La B2, que es el maxilar superior, sensitivo también, sale por el agujero mayor y da sensibilidad a la piel de la cara, labio superior, dientes superiores, senos maxilares y paladar. Y B3, que es el maxilar inferior mandibular, sensitivo y motor, ¿no? Sale por el agujero oval, acuérdense de este agujerito oval. Da la sensibilidad de la piel lateral de la cabeza, labio inferior, dientes inferiores, articulación temporomandibular y 2/3 anteriores de la lengua, ¿no? Motor para los músculos de la masticación, como son el miloioideo, el digástrico, tensiones de los velos del paladar y del tímpano. Ok. La exploración, entonces, una forma más sencilla que debe conocer un médico general es debe examinar la sensibilidad facial. ¿Mm? Como en cualquier examen de sensibilidad, hace la parte táctil y la parte termoalgésica. Probablemente la termo es un poquito más difícil, pero la algésica se la puede hacer. Entonces, la sensibilidad facial táctil se la hace con un pequeño
pedazos de algodón o rozando la piel en los tres segmentos del nervio, ¿no? Y bilateralmente, claro, ¿no? Ya la parte algésica, digamos, con una pequeña agujita, no se trata de lastimar al paciente, pero él va a referir dolor, ¿no? También se ve la fuerza en la motilidad de los músculos masticadores. Se le pide al paciente que cierre la mandíbula, se le pide que laterice la mandíbula, se palpa los músculos maceteros y se le pide al paciente que muerda con fuerza y se le pide que abra la boca y no se entonces haciendo contrafuerza en este sentido, de abajo hacia arriba, ¿no? Y por último se examina el reflejo corneal, que se hace con un pequeño pedazo de algodón, se estimula la córnea y se espera la respuesta, que es que el paciente cierre el ojo. Okay. Las alteraciones, entonces, siendo este un nervio sensitivo y motor, pueden ser de las dos partes, ¿no? El déficit sensorial puede ser anestesia, hipoestesia o disociación de la sensibilidad, o sea, digamos una sensibilidad alterada, ¿ya? El déficit motor puede haber paresia de los músculos masticadores, puede haber hasta parálisis, dificultad en la masticación, desviación del maxilar inferior a un lado, puede acompañarse de alteración en la audición por parálisis del músculo del martillo, ¿no? Dentro de estas alteraciones, lo que más frecuentemente vamos a poder ver en una consulta externa y en nuestra práctica diaria es la neuralgia del trigémino, la famosa neuralgia del trigémino. Todas estas, y refiriéndonos más en particular a la neuralgia, pueden tener diferentes causas dependiendo cómo va siendo dañado el nervio, digamos, de las últimas ramas hasta el núcleo central, digamos, del mismo. Entonces, en las causas periféricas tenemos traumatismos, ¿no es cierto? Traumatismos directos en la cara, cráneo, etcétera. Dentro de los traumatismos, a veces hay una complicación traumática o no, que se llama trombosis del seno cavernoso, ¿no? Que por contigüidad puede afectar a este nervio, ¿no? Lo propio, las infecciones por proximidad pueden afectar las ramas del nervio, ¿no? De la misma manera, puede afectarse el ganglio de Gasser, ¿no? Que es de donde van a partir esas tres ramas que hemos visto antes, ¿no? Las lesiones de la raíz sensitiva, también vasculares, compresiones de aneurismas, tumorales, etcétera. Y si se afecta el núcleo del quinto par, como habéis visto en su origen real, digamos, tienen que pensar en enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, ¿no? Este es un pequeño esquemita de cómo tienen el nervio, ¿no? Y cómo la arteria le está provocando una compresión al mismo, entonces provoca las crisis dolorosas de la neuralgia. La neuralgia del trigémino es conocida ya hace mucho tiempo y es uno de los dolores más intensos que puede sufrir el ser humano, ¿no? Solo a partir del siglo XVII se tornó como una entidad clínica propia, ¿no? Constituye la mayoría de las algias faciales, hasta craneofaciales podríamos decir. Afecta generalmente a personas mayores de 60 años, generalmente mujeres, y cuando se presenta en jóvenes, debemos pensar en esclerosis múltiple, enfermedades neurodegenerativas o tumores, ¿ya?
El dolor puede asentar en cualquiera de las ramas del nervio trigémino, ¿no? Se dice que puede tratársela como idiopática y para eso tratado de explicarse a través de varias teorías, ¿no? Lo que sí se sabe es que parece existir una zona de desmielinización a nivel del trayecto del nervio trigémino, ¿no? Y el lado derecho suele ser el más afectado, ¿ya? Encontré un concepto aquí entre mis cosas que me parece interesante. La neuralgia del trigémino es un cuadro caracterizado por un dolor muy intenso, de tipo lancinante, comienzo paroxístico, que dura segundos o minutos, y a menudo precipitado por factores exógenos y localizado en una o varias ramas del quinto par craneal. O sea, un paciente que se queda un dolor severo en la cara, tipo flechazo o electricidad, comienza rápidamente, acaba y pasa totalmente, ¿no? Generalmente tiene puntos gatillos, o sea, cuando se toca alguna parte específica del rostro puede desencadenarse el dolor y puede estar localizado en una o en las tres ramas del nervio. Ok. En cuanto a anatomía patológica de la neuralgia del trigémino, eh, lo que habíamos dicho que existe desmielinización, ¿no?, de las vainas del nervio. Entonces lo que se provocaría y lo que se encontraba en el microscopio electrónico son zonas de desmielinización y hipermielinización, ¿no? Destrucción y reestructuración. Y digamos que ahí se forman cortocircuitos, ¿no? Cortocircuitos. Eh, entonces es eso ese sería el origen del gatillo o trigger que se llama en inglés para el que se origina el dolor, ¿ya? Entonces, vean ustedes, podemos dividir a la neuralgia del trigémino como esencial o idiopática. O sea, una que no se deba a tumores, a enfermedad desmielinizante, etcétera, ¿ya? Entonces, este idiopático generalmente es un paciente superior a los 60 años, unilateral. El dolor es limitado a una o varias ramas del trigémino, dolor tipo lancinante o eléctrico. El comienzo y el final son rápidos, ¿ya? No existe dolor en los accesos, pero pueden haber muchas crisis dolorosas seguidas unas de otras. Generalmente existen zonas gatillo y hay ausencia de déficit sensitivo. El diagnóstico diferencial, ¿no?, principalmente con la neuralgia del trigémino sintomático. O sea, estamos hablando de un tumor de ángulo cerebeloso, esclerosis múltiple, colesteatomas, etcétera. O sea, una neuralgia trigémino que tenga otra causa, ¿ya? También no hay que confundirla con la neuralgia del glosofaringeo que vamos a ver posteriormente, con la cefalea histamínica de Horton, con la neuralgia del ganglio esfenopalatino o neuropatía periférica. En estos casos suele haber parestesias y el dolor es permanente, ¿no? En el caso del espasmo facial también, donde se observa una contracción sincrónica paroxística en la cara, pero que no es dolorosa. El tratamiento. Así. Entonces, siempre que vean un paciente con un dolor facial en crisis, intenso, lancinante, tipo electricidad, que el propio paciente les va a decir que es como si le viene un cortocircuito de electricidad que viene y pasa rápidamente.
no tiene dolor entre las crisis, van a pensar en neuralgia del trigémino, ¿no? Tiene que tener un conocimiento básico del tratamiento porque esta enfermedad llega a ser inclusive incapacitante. Se describen en la literatura incluso suicidios, pues no hay como tratar o el tratamiento no es efectivo, ¿ya? El primer medicamento que vamos a estudiar, que es bastante accesible, bueno, bonito y barato, se llama carbamazepina, ¿no? La carbamazepina ustedes ya la deben conocer, que ya llegó a farmacología, me parece, en antiepilépticos. Entonces la carbamazepina es un antiepiléptico y se usa también en el tratamiento del dolor. Los comprimidos vienen de 200 y de 400 miligramos. La dosis para esta patología es de 600 a 1200. Tiene una vida media de 10 a 20 horas. ¿No? Se comienza con miligramos 2 veces al día y pueden ir aumentando 100 miligramos al día hasta llegar a los 600 a 1200. ¿Y cuándo van a parar? Cuando el paciente ya tenga la mejoría, ¿no? Su acción farmacológica es similar a las hidantoínas. Suprime la transmisión sináptica a nivel del núcleo espinal trigeminal mediante una facilitación de la inhibición aferente sobre dicho núcleo. Eso para que lo sepa. La absorción es por vía gastrointestinal, ya, es lenta. Alcanza el máximo de absorción entre 6 a 18 horas. Tiene alta fijación por las proteínas y pasa bien la barrera hematoencefálico, ¿ya? Metabolismo es hepático en 99%. Y su efecto terapéutico suele disminuir con el tiempo, incluso puede volverse ineficaz. Da reacción alérgica en 5% de los pacientes y a veces puede dar una reacción bastante importante cutánea, que es el síndrome de Stevens-Jones, ¿ya? Los efectos secundarios, en un 69% de los casos, son alteraciones del lenguaje, somnolencia, náuseas, vómitos, diplopia, visión borrosa, eosinofilia, dermatitis, alteraciones hepáticas, esplenomegalia, vértigos, ataques. O sea, es un medicamento que lo dopa un poco al paciente, ¿no? Por eso vamos a ir con 100 miligramos 2 veces al día y vamos a ir aumentando poco a poco, ¿ya? Cuando se usa este medicamento hay que hacer un control laboratorial permanente. La literatura refiere hasta que mensualmente durante el primer año, ya que puede provocar hematosupresión, ¿no? Anemia y disminución de los leucocitos, ¿ya? Esos generalmente ocurren en los 3 primeros meses de tratamiento y tenemos que supervisionar eso porque si fuera extremo tendríamos que cambiar el medicamento. Estos efectos en general desaparecen a los 8 días, a los 14 días. Entonces hay que explicarle al paciente que la primera semana se quede tranquilo, que no porque sienta mucha somnolencia, esté vomitando un poco, esté medio dopado, digamos, le vamos a quitar un medicamento o vamos a cambiar de medicamento por un poco de impaciencia, digamos. ¿Ya? La toxicidad es baja, ¿ya? Hay estudios que dicen que cuando usado durante mucho tiempo puede haber secreción inapropiada de ADH, ¿ya? Y una recomendación es que si con una dosis plena en 1 o 2 días no mejora, hay que eh, analizar de nuevamente el diagnóstico, ¿no? Puede ser que esté equivocado el diagnóstico. Si el dolor no mejora pero no del todo, se puede añadir baclofen
u otros medicamentos que vamos a ver. La fenitoína se usaba como segunda opción, ¿no? Del grupo de las difenilidantoínas. La dosis va de 300 a 500 miligramos, ¿no? Tiene bastantes efectos secundarios, 10%, mareo, somnolencia, atexia, alteraciones del lenguaje, ¿ya? En la experiencia diaria me parece hasta un poco menos que esto. Explicarle bien al paciente que va a tomar fenitoína, que cuide, observe y vigile las encías, ¿no? Porque a veces da gingivitis y a veces esa gingivitis obliga a cambiar el medicamento. Y su acción se debe a la estabilización de la membrana neuronal porque impide el flujo de iones de sodio y potasio en la membrana celular, ¿ya? Un medicamento introducido en los últimos años es la gabapentina. Igual que los dos anteriores, se usa también en epilepsia, pero la gabapentina ha venido a ocupar un puesto de importancia, de mucha importancia, perdón, para el tratamiento de las neuralgias, para el tratamiento del dolor. Los comprimidos vienen de 300, 400 miligramos. Tienen que llegar a una dosis de 900 a 1200 miligramos por día, con excelentes resultados con la gabapentina, ¿ya? El baclofen, que es un relajante muscular central, es derivado del GABA. Eh, él deprime la transmisión sináptica en el núcleo espinal trigeminal, tiene abscisión muy rápida, la vida media es corta, 4 horas. Se comienza con 5 miligramos de 8 en 8 horas, se puede llegar a 80 por día, ¿ya? Tiene más o menos los mismos efectos colaterales, ¿no? Pero él también se está introduciendo hasta con un 50% de éxito en los casos, ¿no? El clonazepam, ustedes también lo conocen, es un benzodiazepínico. La dosis para neuralgia del trigémino es de 2 a 8 miligramos por día. O sea, en teoría, ¿no? En la literatura, porque con 8 miligramos por día, pienso yo que duerme todo el día. Ya, porque él está durmiendo, porque con 8 miligramos al día, terrible, ¿ya? Otro medicamento importante eh, para usar es la amitriptilina, ¿ya? Usualmente la amitriptilina, un antidepresivo tricíclico, viene de 25 a 75 miligramos el comprimido, y se puede dar hasta 100, 150 miligramos, generalmente en la noche porque provoca mucho sueño, ¿no? Y dependiendo del paciente, la clínica del paciente, eh, pensar un poquito también en el estado económico del paciente y ver él como un todo, pueden ir combinando los medicamentos, ¿no? Un esquema bastante satisfactorio es amitriptilina con carbamazepina, ¿ok? Ambos baratos, de fácil acceso, de fácil control. Cuando se le explica bien al paciente que va a estar un poco dopado los primeros días, no hay ningún problema. Entonces, es para pensar en ese esquema. La gabapentina en general es un poquito más cara, eh, pero vale la pena tomarla en cuenta también, porque los resultados son bastante efectivos, ¿ya? Entonces, a veces por más que se lleguen a dosis plenas, perdón, con nuestra mejor de las intenciones, no se llega a calmar el dolor, ¿no? Entonces, esos pacientes precisan tratamiento quirúrgico, ¿no? Algunos libros dicen 25%,
dicen un poco menos, y hay algunos artículos que dicen que hasta 50% de los pacientes podrían requerir tratamiento quirúrgico, ¿no? Dentro de esto está la termocoagulación, que no vamos a describirla mucho, está un poco abandonada. Y lo importante son los bloqueos, ¿no? ¿Qué se quiere con los bloqueos? Una compresión percutánea del ganglio de Gásser o de las ramas del nervio para, digamos, que ellos no funcionen más. En diferentes partes hemos visto que los nervios no funcionan cuando están comprimidos, ¿no es cierto? En los primeros pares craneales también hemos visto esa situación. Entonces, en este procedimiento, lo que se quiere es, digamos, dañarlo al nervio, que no estaría bien el término, para que él deje de funcionar y así deje de pasar el estímulo doloroso, ¿no? Esto se produce con compresión del ganglio de Gásser, introduciendo un catéter de Fogarty. Después les voy a mostrar. Se introduce control radiológico, obviamente el paciente con anestesia, ¿no? Anestesiado. Se introduce el catéter por el foramen oval y se comprime de 3 a 10 minutos. ¿Ya? Ok. La descompresión vascular es una cirugía, ¿no? Con acceso occipital, en el que identifica el nervio y el vaso tortuoso, digamos, que podría estar apretándolo, ¿no? Entonces se hacen las maniobras o se puede poner un material entre ambos para que no siga esa compresión al nervio, ¿ya? Y cuando ya la neuralgia es extremadamente terrible, se hacen las rizotomías, ¿no? Igualmente se hace el abordaje por fosa posterior y se corta el nervio. Se corta el nervio, los 2/3 externos de la raíz, y esto suprimiría las crisis, ¿no? Ok, aquí les traigo un poquito de lo que decíamos. La compresión se hace a través de una aguja, ¿no? Y a través de radiología vamos a llegar al foramen oval, ¿no? Aquí están un poco de la técnica, digamos, y se introduce el catéter de Fogarty. El catéter de Fogarty tiene un balón, ¿no? Baloncito que lógicamente va a entrar como aquí. Aquí vamos a introducir la aguja hasta el foramen oval. Vamos a introducir el catéter y radiológicamente vamos a ver el catéter posicionado aquí. Solo ahí insuflamos el globito, se presiona un poquito y de esa manera se lo deja de 3 a 10 minutos, ¿no? Entonces, como se ha inflado el globito, esto comprime el ganglio de Gásser, las ramas del quinto, y lo inhabilita, digamos, ¿no? Y la otra, que es el corte, digamos, de la rizotomía, que se corta el nervio para que ya no pase el estímulo doloroso, ¿no? Entonces es importante que tengan una idea de estos tratamientos, ¿no? Lógicamente son de especialidad, etcétera, pero para que sepan referirlos al neurocirujano caso no haya éxito con el tratamiento médico. Ok. Otro nervio que es importante y se ve mucho en la práctica clínica diaria es el facial, ¿no? El facial es un nervio motor, sensitivo y visceral, ¿no? Tiene una función motora,
¿no? Porque inerva los músculos de la mímica de la cara, del cuello, del vientre posterior del digástrico, el estilo ioideo, además de los huesecillos del oído, con excepción del martillo, que hemos visto que es el quinto par. Tiene una función sensorial, recoge el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, de la sensibilidad de la piel del dorso de la oreja, del conducto auditivo externo. Y una visceral, ¿no? Porque tiene fibras secretoras y vasodilatadoras de las glándulas lagrimales, sudorípicas de la cara, salivales o maxilares, de la arteria auditiva y los vasos de las mucosas del paladar nasofaringeo. ¿Okay? El facial tal vez tenga uno de los trayectos más complicados anatómicamente hablando, ¿no? El origen aparente es en la fosita lateral, en la parte lateral del surco bulbopontino, ¿no? El tapo del nervio auditivo, ¿no? El núcleo motor del facial es una masa gris que está en la oliva superior, ¿no? Dentro del puente. El núcleo visceral, también un grupo eh, que está por delante, mejor dicho, por detrás del núcleo motor del facial. Y esos transcurren, esa es la parte más importante. Transcurren por la fosa craneal posterior, penetra en el conducto auditivo interno, junto con el octavo par, se separa de él y transcurre por el conducto del nervio facial. Se dobla hacia atrás, eh, transcurre residualmente en la parte medial de la cavidad timpánica craneal, va a la ventana oval, ¿no? Forma el límite inferior del laditus ad antrum, describe un arco de gran radio y se dirige verticalmente hacia el agujero estilomastoideo. Resumiendo, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Que pasa por la fosa craneal, tiene una parte petrosa, va al conducto del nervio facial y emerge por el agujero estilomastoideo. ¿Okay? Aquí tienen una imagen de las tres raíces, ¿no? El facial, el mediario y el tercero que lo acompaña, que es el auditivo, ¿no? Aquí en la parte petrosa tiene muchísimas relaciones que vamos a ver que también tenemos que estudiar para ver las causas de parálisis de esto, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen un pequeño esquema de cómo se distribuye el facial en los diferentes músculos de la cara, ¿no? Es importante que le recuerden que los terminales son dos troncos, el temporofacial y el cérvico-facial. Ok. Entonces, fundamentalmente este nervio es motor. Entonces, la alteración va a ser una parálisis del nervio, ¿no? Entonces, la parálisis facial periférica o parálisis de Bell o parálisis idiopática que se llama, es un síndrome clínico neuromuscular, habitualmente con afectación total del nervio facial, conocido como séptimo par craneal, y se manifiesta con una parálisis facial periférica unilateral súbita. ¿Ok? Entonces se paralizan los músculos de la mitad de la cara. Este súbita significa pocas horas, aunque algunas veces se ve que tal vez lo que falta es esta definición es que puede ser progresiva en un país, ¿ya? Las causas son varias, desde idiopáticas, que es la propia parálisis de Bell,
ya habíamos dicho, idiopática es cuando no conseguimos identificar la causa. En las inflamatorias, otitis y mastoiditis pueden provocar parálisis facial periférica por aquel transcurso que habíamos dicho interpetroso. Eh, se, se dice que puede también una causa viral, ¿no? Sobre todo del herpes, aunque se hablan de varios tipos de virus. Y dentro de estos hay un síndrome que es el síndrome de Ramsay-Hunt, que es parálisis facial asociado a vesículos en el conducto auditivo externo, tipo herpes, donde hay que tener mucho cuidado, que una de las complicaciones puede ser encefalitis. O sea, no solo ver la parálisis en la cara y dejar de examinar los oídos, etc. ¿Mm? Se habla mucho dentro de la idiopática parálisis a frigori, o sea, por frío, ¿no? La verdad que eso se habla mucho, pero hay poca descripción eh, en los libros, ¿no? Esta parálisis a frigori estaría relacionada a una exposición súbita aguda al frío, en el que se produciría vasoconstricción de los vasa nervorum, o sea, las pequeñas arterias que nutren al facial. Entonces se produciría, digamos, una isquemia del nervio y esto es lo que provocaría parálisis, ¿no? Dentro de esas vasculares también, la diabetes, la presión arterial, los tumores, mucho cuidado con los tumores de glándula parotidia porque el nervio atraviesa, y también el trauma, ¿no? A veces una fractura del hueso de cráneo puede cortar un nervio, ¿no? Entonces, lógicamente lo cortó para de funcionar, ¿no? Típicamente, esta es la parálisis facial, ¿no? La parálisis de los músculos de la cara. ¿Qué nos va a provocar la parálisis esta, ¿no? Primero, el ojito se cae, que es lo que se llama lagotalmos, ¿no? Lagotalmos, o sea, no puede cerrar el ojo, no puede cerrar el ojo, ¿ya? Y está paralizado toda la hemifase, ¿no? Toda la hemifase, o sea, no puede arrugar la frente, no puede levantar la nariz y no puede mover los labios. Entonces, al igual que hemos visto en los oculomotores, ¿no? Nosotros tenemos aquí, o sea, el nervio sano predomina. Entonces, si este lado está paralizado, el desvío va a ser al otro lado, porque este nervio está normal, está llevando hacia su lado todo, porque este no está haciendo contrafuerza, ¿no? Entonces noten la diferencia en cuanto a la parálisis facial, ¿no? Miren aquí cómo no hay movimiento, ¿no? Se pierden los surcos, el nasogeniano, el nasiobucal, se pierde, ¿no? Generalmente es a ese paciente que ya lo vemos entrar cubriéndose el rostro, ¿no? Cubriéndose el rostro. ¿Por qué? Porque es discapacitante, es feo, nadie le gusta estar con la boca chueca, el ojo sí puede cerrarlo. Entonces el paciente ya entra generalmente cubriéndose la cara, ¿no? Entonces el tratamiento eh, es medicamentoso, ¿no? Fundamentalmente son los siguientes. El tratamiento más reconocido de mejoría real para el nervio facial, para parálisis del nervio facial, que debe ser instituido a máximo en las primeras 72 horas,
el prednisona. Ustedes saben, la dosis de la prednisona es de 0,5 a 1 miligramo por kilo. Tabletas vienen de 5 y de 20 miligramos. Y una dosis usual para tratamiento de parálisis facial es de 60 a 80 miligramos por día. En esa valoración, ustedes tienen que ver si el paciente tiene gastritis, si tiene alguna contraindicación para tomar corticoide, hacer protección gástrica, etcétera. ¿Okay? El uso de antivirales es controversial aún. Dentro de los que se reconocen como tal vez que podría mejorar más, se tiene el vanciclovir. Esto es variable. Tal vez sí se lo podría usar en los casos donde se evidencia lesiones por herpes, como el Ramsay-Hunt, ¿ya? A veces la parálisis facial viene con otras cosas como dolor de cabeza, y también estamos hablando de algunos otros síntomas en la lengua, etcétera. En eso se puede usar también los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, paracetamol, dipirona, etcétera. Y debemos también tener mucho cuidado con la protección ocular. Entonces, la parálisis facial le impide al paciente cerrar el ojo adecuadamente. Entonces no se lubrifica el ojo. Y parte del tratamiento será pasar lágrimas artificiales de 2 en 2 horas, de 4 en 4 horas, que el ojo no se seque, ¿no? Y en la noche también tener mucho cuidado. Puede preferirse para la noche usar una pomada, ¿no? O hacer una oclusión mecánica con una gasa empapada en suero fisiológico, ¿no? Porque si se seca la superficie del ojo, la córnea, se puede producir úlcera corneal, ¿no? Y esa ya sería una iatrogenia nuestra por no pasar el tratamiento adecuado. La úlcera corneal es extremadamente incómoda, dolorosa, y a veces puede evolucionar a cicatrices corneales, el trasplante de córnea y un montón de cosas solo por no haber pasado algo tan simple como las gotitas, ¿ya? Existe también un tratamiento quirúrgico, ¿no? En algunos casos de trauma, por ejemplo, se puede intentar hacer la reparación terminal del facial. Existen algunas cirugías de alta complejidad con anastomosis con el hipogloso, y en general el tratamiento es médico. Ahora, una parte fundamental que no está escrita aquí, pero quisiera que se acuerden muchísimo, es la fisioterapia, ¿ya? Algunos autores dicen incluso que la parálisis facial puede mejorar sin tratamiento medicamentoso, pero no sin fisioterapia. O sea, la fisioterapia es fundamental en este tipo de, de parálisis, ¿ya? Y una recomendación general en cuanto a la fisioterapia, tratamiento médico y tal, que si no existe una mejoría notable hasta los 4 meses, deben buscarse otras causas de parálisis facial tipo infiltrativas. Ahora estamos hablando de tumores de cáncer. ¿Sí? Entonces, queridos alumnos, esta es una pequeña aula que me parece a mí la más fundamental de las 3 que vamos a pasar, porque son las cosas que más frecuentemente van a ver. ¿Ok? Entonces, la próxima aula vamos a hacer los últimos
pares craneales, ¿no? Y un pequeño trabajo para que no se aplace mucho en el examen. Entonces, alumnos, buen descanso y buenos estudios.